En fin, volviendo a nuestro tema, vamos a conversar sobre la evolución del Estado, cómo se han formado los Estados. Ya vamos a avanzar un poco con la parte teórica. Hay varios teóricos que se han ocupado de estudiar cuál ha sido la evolución y la formación de los Estados. Uno de los autores que yo he tomado como referencia es a Charles Tilly. Tilly ha estudiado cómo ha sido el proceso de formación de los Estados europeos desde el año 900 hasta el año 1900. Entonces es un análisis de cómo se han ido formando los Estados y él señala lo siguiente, que los Estados se originan como producto del capital y la coerción. Él dice, los Estados son resultados, la formación del Estado es un producto del capital y de la coerción. Es decir, el capital ha originado que, digamos, el crecimiento urbano sea más rápido, genera empleo, genera inversión, hay redistribución, eso por un lado, ¿correcto? Entonces aparecen, por ese lado, empresarios, capitalistas, etc. Entonces, un pilar. Y el otro pilar es que para proteger a esos empresarios, a ese capital, de la invasión de otros estados extranjeros, de otros grupos de gente, ¿no es cierto?, que querían invadir eso, entonces había que defender, ¿no es cierto? Había que defender la invasión de externos y al mismo tiempo poner orden internamente. Entonces, para eso se utilizó la coerción. Por eso. Y hemos visto nosotros, ¿cierto?, la definición beberiana de Estado, ¿no es cierto? Monopolio en el uso de la violencia y aparato burocrático, que son los conceptos básicos, ¿no es cierto?, en cuanto a la definición del Estado por parte de Max Weber. Entonces aquí, digamos, que dice el capital y la coerción fueron dos elementos fundamentales en la formación de los Estados. Algunos Estados han tenido más capital que coerción, otros han tenido más coerción que capital, y dependiendo de estos dos factores, digamos, Tilly hace un análisis para ver, digamos, qué tipo de Estados se han formado. Por ejemplo, él dice lo siguiente, ¿no? Un Estado que ha tenido una ley de corrupción, ¿no?, es un Estado donde los gobernantes exigían a su población medios para la guerra. El ejemplo es Rusia. O sea, un Estado donde la corrupción ha tenido más peso que el capital. Y a la inversa, un Estado que ha tenido alta concentración de capital, ¿cierto?, y poca coerción, es, por ejemplo, un Estado intensivo en capital como es Holanda, un Estado intermedio, ¿no es cierto?, Inglaterra, donde ha habido una alta concentración de coerción y al mismo tiempo de capital. Es decir, Tilly analiza la formación del Estado en base a estas dos variables y dependiendo del peso que ha tenido cada variable en la formación del Estado, él señala un Estado intensivo en coerción o intensivo en capital. Los Estados son reflejo entonces de la organización de la coerción y los efectos del capital. Eso es lo que nos dice Tilly, ¿ya? Como hemos dicho también, que la formación de los Estados ha tenido un factor muy importante en su formación y ha sido la guerra, ¿cierto? La guerra ha sido un elemento muy importante en la formación, en la configuración de los Estados modernos. Las guerras se han dado ¿por qué? Se han dado porque era cómo defino, cómo configuro yo mi Estado, más territorio, menos territorio, y por eso se han dado las guerras en el mundo. Funciones del Estado. Tenemos aquí dos propuestas principales. Según Mann, las funciones del Estado son el mantenimiento del orden interior, la defensa militar, el mantenimiento de la estructura de comunicación y la redistribución económica. Estas son algunas funciones del Estado. Tilly, el mismo que estudió los Estados europeos que acabamos de ver, dice, además, el Estado se metió en otras cosas. Por ejemplo,
construir el Estado, atacar y vigilar a rivales contrarios dentro del territorio reclamado por el Estado. Esto sería un poco, estaría relacionado con la defensa y la agresión militar, con esa función que señala Mann, ¿no? Construir el Estado, hacer la guerra, protección, atacar y vigilar a los enemigos de los principales aliados, pero no hay Estado que perdure si olvida una decisiva cuarta actividad de aquí así, la extracción. O sea, según estos autores y según muchos autores, las funciones principales del Estado eran la defensa militar, defensa de las fronteras, el mantenimiento del orden interno, correcto, mantenimiento de la infraestructura de comunicación en un lado, pero en ambos casos había una cuestión económica. Según Mann, era la redistribución autoritaria, obviamente la redistribución autoritaria de los recursos. O sea, que el Estado decide de forma autoritaria cómo destina los recursos que extraído la población, ¿cierto? Ahora hay todo el tema de ya no autoritariamente, digamos. El Estado un poco dice, ¿qué quieren que hagamos? Que ahora aparece el concepto de presupuestos participativos y participación de la ciudadanía en el establecimiento de algunos objetivos, algunos proyectos, algunas actividades, que también tiene su ventaja, ¿no? Que también tiene su ventaja, ¿no? Porque traba mucho la eficiencia del Estado, es decir, los presupuestos participativos se pasan un montón de tiempo y en realidad hay un formalismo porque los presupuestos ya están definidos, ¿no? Que la población se reúne pero no se priorizan los presupuestos en base a lo que la gente dice, sino a otro tipo de criterios. Pero en fin, entonces es defensa externa, orden interno, extracción de recursos vía impuestos y redistribución de recursos vía políticas públicas. Sin embargo, se han metido a otros terrenos del Estado, a un tema de arbitraje, que es la administración de justicia, arbitrar los conflictos entre los ciudadanos, distribución que ya vimos, ¿no? Y otra actividad que no lo señalan ni Mann ni Tilly ni otros autores, es una actividad de correcto, pero no con su propio billete. O sea, ya pues comparte tu billete, ¿por qué no vas a un pueblo joven y la mitad de tu sueldo de pues para poder si en un pueblo muy bien dado, pues a la gente que necesita, gente que no tiene nada, gente que se muere de hambre, gente que se muere de enfermo, o sea, entonces, una teoría. Entonces, ¿qué dice el enfoque liberal? Que el ser humano, el individuo, la persona, busca su propio interés. Pero, como todos buscan el mejor interés que puede lograr el mejor objetivo social posible, bajo este enfoque, necesitamos un Estado que nos dé instituciones y que dé una infraestructura física que permita el desarrollo de eso. Punto. El tema de precios, tasa de interés, todo lo va a decidir el mercado. Entonces, bajo ese enfoque necesitamos un Estado mínimo, ¿no es cierto? Un Estado tipo el propuesto por Nozick, ¿no es cierto? ¿No? Bajo un enfoque más pluralista, el pluralismo ha sido el equivalente funcional a la más invisible de la competencia entre grupos de interés. Un individuo pertenece a varios grupos, como la familia, una iglesia, una institución económica, y el equilibrio de un individuo consiste en ajustarse a la diferencia de grupos de personas. El problema es la teoría de grupos reside en el tema de personas. En este contexto, bajo esta perspectiva pluralista, el Estado tiene un rol más positivo, porque decide el acceso a grupos, obviamente el apoyo y la manda, establece la agenda, y el Estado tiene un rol más positivo. Entonces, un enfoque sobre una determinada forma de Estado. El Estado marxista, ya ustedes lo saben, rechaza el punto de partida atomista del liberal pluralismo porque es imposible analizar a un individuo aislado de las relaciones sociales. Eso es lo que dice Marx. No, un momentito, dice. Nada con liberalismo. Aquí el hombre no actúa de acuerdo a sus propios intereses, no busca sus propios beneficios, sino esto tiene que comprenderse bajo un esquema de relaciones sociales. Y básicamente lo que manda aquí es el modo de producción. Una vez que se da la división del trabajo, cualquier forma de sociedad se basa en el antagonismo entre dos clases, una clase opresora y una clase oprimida, entre una clase productora y el proletariado. Y por lo tanto tiene que haber lucha de clases. Por eso, y en esta lucha de clases, ¿no es cierto?, los proletariados tienen que triunfar, ¿no es cierto?, sobre la burguesía, etcétera, y establecer un nuevo tipo de gobierno. Y en este contexto,
el Estado no existe. Y hemos visto nosotros, hemos comentado, que la propuesta de Marx respecto al Estado es que es un aparato administrativo de los ricos, de la clase, digamos, poderosa, de la burguesía. Acaso Sendero Luminoso quería construir un Estado, apoyaba la construcción del Estado, no quería destruir al Estado, quería establecer un gobierno, digamos, de los proletarios, de la clase trabajadora. ¿Qué tipo de Estado? ¿Cómo sería ese Estado? Nadie lo ha visto ni nadie lo sabe, porque no hay ese tipo de Estado comunista. Socialista primero y comunista después. Entonces, ese es el Estado, digamos, marxista, ¿ya? Pues eso no existe, pues no existe esta forma de Estado, ¿no? Y un estatismo orgánico, un Estado estatista. Orgánico se refiere a la combinación armoniosa de los componentes de la sociedad para permitir el desarrollo del potencial del hombre. Estatista, porque esta armonía no ocurre espontáneamente, sino que se requiere del poder del Estado. La naturaleza humana solo se puede ver reflejada dentro de una comunidad y que las instituciones políticas requieren orden y poder. En este contexto de un estatismo orgánico, ¿no es cierto?, el Estado es claramente fuerte e intervencionista. El bien común, que es una obligación moral del Estado para lograr el bienestar general, le permite formular y poner a su propia iniciativa grandes cambios en el orden establecido para crear una sociedad más justa. Si miramos la historia del Perú, ¿qué Estado encaja bajo este enfoque? Un Estado estatista orgánico. Un Estado estatista. Primero, que es el Estado, que se necesita la fuerza del Estado para poder, digamos, establecer políticas, inversiones, producción, etc. Un Estado fuerte e intervencionista. Velasco. Ese es el tipo de Estado que corresponde, ¿no? Un Estado fuerte, pero un Estado intervencionista, ¿no? Es diferente al Estado populista que vamos a ver más adelante. ¿Cierto? Este es un Estado fuertemente intervencionista. Este es el tipo de Estado de Velasco. El Estado va a intervenir y por lo tanto va a privatizar, ¿no es cierto?, todas las empresas extranjeras, norteamericanas. Privatizó el petróleo, la minería, todo lo teléfono, la electricidad, la aviación comercial, todo. O sea, es condenar que se crean todas esas cosas. Fuerte, pero fuerte, todo. Un Estado fuertemente tratando de decir cosas, tratando de ser un Estado más justo, teóricamente, ¿no? El patrón, como dice, el patrón no comerá más de su pobreza, ¿cierto? Entonces, reformas profundas, reforma agraria, ¿no? Un desastre, ¿no? O sea, cuando uno analiza después una mirada el tipo de Estado que tuvimos en ese momento, las políticas que se adoptaron, ¿no es cierto? Es un caos. La reforma agraria es un fracaso total, ¿cierto? De las grandes haciendas, que si bien es cierto tenía pues problemas también, ¿no es cierto?, se pasaron a las cooperativas agrarias, que ha sido un fracaso total, todas las cooperativas agrarias, ¿no? Ha sido un caos, ¿cierto? El tema de las cooperativas, el abandono de la tierra, todo, ¿no? Ahora ha tenido que volverse a privatizar, o sea, recién ahora entonces las cooperativas, los que son de Trujillo, ¿no es cierto?, los norteños saben cómo está Cartario, Casagrande, antes, y cómo está ahora, ¿no es cierto? Entonces es un cambio radical. Entonces, un Estado muy fuerte, un Estado intervencionista, fue el Estado de Velasco atendiendo, digamos, a este tipo. Muy bien.